Hola, me llamo Gonzalo González Camacho. Soy arquitecto y me desempeño como profesor e investigador de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Cuba. Tengo un máster en edificaciones sustentables y actualmente realizo mi investigación doctoral en la temática de reasentamiento de poblados costeros afectados por el cambio climático en Cuba. He tenido la posibilidad de optar por una de las becas que ofrece el proyecto Adacto en la modalidad de pasantía internacional en apoyo a mi investigación doctoral. La sede de esta pasantía ha sido la Universidad del Valle, específicamente en el Laboratorio de Intervención Urbana del Grupo de Investigación Hábitat y Desarrollo Sostenible. Entre el 4 de octubre de 2018 y el 20 de enero de 2019 tuve la posibilidad de trabajar en el Laboratorio de Arquitectura Bioclimática de la Facultad de Diseño de dicha universidad. La pasantía tuvo los siguientes objetivos. Primeramente, apoyar el desarrollo de mi investigación doctoral. Segundo, generar transferencia de conocimientos entre ambas sedes, lo que denominamos colaboración sur-sur. Y tercero, confeccionar un artículo científico. A continuación, resumo los principales resultados obtenidos. Para la investigación doctoral, fue muy importante acceder a bases de datos de la Biblioteca Central de la Universidad del Valle, para lo cual recibí una capacitación y pude contar con casi la totalidad de la producción científica mundial, algo que se dificulta en mi país por limitaciones de pago y otras restricciones externas. En el marco teórico, se estudiaron enfoques y tendencias sobre los siguientes contenidos: el desastre como fenómeno social y local, el cambio climático y los desastres por amenaza natural, gestión de riesgo de desastre, el reasentamiento del hábitat por efecto del cambio climático y requerimientos para el reasentamiento del hábitat costero, que este constituye un aporte teórico a la realidad cubana. En este proceso pude determinar lo que he denominado los tres ejes transversales del reasentamiento del hábitat en riesgo por efecto del cambio climático. Primeramente, el reasentamiento como proceso multidimensional, segundo, como proceso social y tercero, su enfoque participativo. Para el segundo objetivo, sobre la transferencia de conocimiento, tuve diversos intercambios con los investigadores y estudiantes del equipo Adacto de Colombia y pudimos compartir las experiencias de casos de estudio y microproyectos de Adacto que implementamos en cada país. También participé en un encuentro donde se presentaron soluciones técnicas para la experiencia local del barrio Las Américas. Por otra parte, conocí a otros estudiantes internacionales financiados por Adacto que coincidimos en este periodo. También, como parte de la transferencia de conocimiento, tuve la posibilidad de implicarme en una intervención social que realizó el Laboratorio de Intervención Urbana en el poblado La Barra. Este es un asentamiento ubicado en la costa de origen afrodescendiente y que ha tenido afectaciones reiteradas por un fenómeno conocido localmente como puja, que no es más que un oleaje fuerte que penetra al interior del poblado, ocasionado o digamos que incrementado por el cambio climático. La travesía de estancia en La Barra fue una magnífica experiencia. Allí tuvimos un encuentro inicial con líderes locales y posteriormente un taller comunitario para apoyar la toma de decisiones locales. También se realizó observación participante y diversas entrevistas e intercambios informales. Resumo los resultados de mi pasantía de la siguiente manera. Primero, se elaboró el marco teórico y metodológico de mi investigación doctoral. Segundo, se escribió un artículo científico aceptado y en proceso de publicación por las revistas Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad de la Universidad Austral de Chile, indexada en Scopus. Y tercero, se participó en la experiencia de reasentamiento de La Barra. En general, además de los avances a mi investigación, la estancia tuvo un gran aporte como experiencia de vida. Colombia fue como mi segunda casa. Pude hacer amigos y gestionar múltiples obstáculos que finalmente tuvieron un buen término. Agradezco a Adriana y Osvaldo, también a los muchachos del YUR, especialmente a Natalia y Camilo, a mi tutor Andrés Olivera, a Gonzalo Lizarralde y Benjamín Erazo por el soporte y coordinación. Gracias a Adacto por la oportunidad.